Hola, mi gente bella, mi vida. Bienvenidos de nuevo a estos encuentros semanales. Y hoy es la primera vez que te conectas conmigo a través de este canal. Bienvenido, bienvenida. Estamos aquí en una comunidad de reflexión y en este momento estamos trabajando algunos temas que yo considero tabú y espero que puedan serte útil de alguna manera a ti o a alguien muy cercano a ti. Hoy vamos a trabajar con un tema bien delicado, pero que lamentablemente a medida que va pasando el tiempo van aumentando las cifras de este tipo de situaciones tan dolorosas. Me refiero a el tan poco conversado tema, por eso se convierte en un tema tabú, el tan poco conversado suicidio, que a muchas familias les llega directamente. Y quiero hoy conversar contigo sobre las razones que originan el pensamiento suicida. Hoy vamos a trabajar con eso, porque como tema tabú al fin, un tema al ser tabú, pues lamentablemente no se trata, no se conversa, no se guía a las personas. Entonces, a quien vive esa situación como protagonista, técnicamente se encuentra solo en una situación que no sabe cómo enfrentar. Los pensamientos, si nos vamos al significado de suicidio, es quitarse la vida, que la misma persona se quite la vida. Y muchas veces pretendemos en esos casos tratar de enfrentar la situación con lógica, y es lo que quiero compartir contigo hoy. Cuando una persona llega al punto de pensar en ya no estar en este mundo y comienza a buscar las formas de cómo quitarse la vida, que a eso me refiero cuando hablo de pensamiento suicida, es una situación que no aparece de un día para otro, es una situación como acumulada, que viene ya gestándose hace mucho tiempo. Y en este caso, no me quiero detener en los elementos físicos o en general de funcionamiento cerebral que pudieran presentar alguna anormalidad o alguna situación específica que haga que la persona maneje esa posibilidad. Porque ciertamente lo primero que por desconocimiento, por angustia, pensamos es que esa persona no tiene razones para quitarse la vida. Porque tiene una vida bonita, porque está agraciado físicamente hablando, porque de repente ya es profesional, tiene una familia que lo acobija, que lo cuida, ha tenido una vida linda. Ese tipo de razonamientos, mi querido, no caben en este tema. Y te explico por qué. Es muy sencillo. Repito, sin ahondar en lo que los especialistas en medicina llaman patologías. Sin ahondar en ese campo. Solamente vamos a tocar lo hormonal directamente relacionado con lo emocional. Porque nuestros ritmos circadianos, que es la manera como se mueven dentro de nosotros o cómo se gestan, cómo se producen y cómo se distribuyen nuestras hormonas, a eso se refiere el ritmo circadiano. Y pues, aunque tiene mucho de su proceso ya programado en nosotros, ese proceso se puede ver afectado por situaciones emocionales. Entonces, cuando estas hormonas comienzan a no manejarse de una forma natural y básicamente positiva para el ser humano, originado en situaciones emocionales que lo sacuden, es muy probable que la persona maneje la posibilidad del pensamiento suicida, porque no todos los que lo piensan lo llevan a cabo y no todos los que lo llevan a cabo lo logran.
esas son otras situaciones distintas. Hoy nos estamos deteniendo solo en el pensamiento suicida. ¿Y qué sucede en la persona internamente? Entonces, los que estamos afuera, los que vemos desde la barrera lo que está sucediendo, pretendemos analizar la situación desde la lógica y no se puede. No se puede. Porque la lógica, quizás en algunos de nuestros encuentros anteriores yo lo he mencionado, la lógica son las normas establecidas, el deber ser. Y hemos conversado de que cada uno de nosotros como seres humanos tiene su lógica. Y entonces dentro de esa lógica, tu razonamiento como espectador de una situación frente a un pensamiento suicida de alguien cercano, de alguien que tú amas, no calza. Porque en ese momento el pensamiento se origina por la lógica de la persona. Y la lógica de la persona se ve afectada y muy distante del deber ser establecido por ese ritmo distinto que surgen en sus hormonas, generado a su vez por alguna situación emocional que viene como a cuentagota ocurriendo en el interior de esa persona y no tiene que ver nada con su fortaleza interior, porque como la lógica se ve afectada, no cabe allí que nosotros como espectadores hablemos de es que esa persona es muy inteligente, esa persona ya logró muchas cosas, debería valorar todo lo que tiene. No. En ese momento, si nos toca vivir esa situación, no pretendamos manejarlo desde nuestra lógica afuera. En las experiencias que he podido guiar de cerca, porque esta situación hace mucho tiempo se está presentando en mi contexto. Ya saben que por muchos años estuve muy cercana a la juventud y lamentablemente vi muchos jóvenes quitarse la vida y también tuve la bendición de ser instrumento de Dios para que otros tantos no lo hicieran. Yo estoy clara que no fui yo, fue Dios a través de mí y eso es importante que lo tomemos en cuenta, independientemente de nuestra religión, independientemente de cómo tú llames a ese ser supremo que está presto para darnos su amor, muy distinto al Dios condenador que lamentablemente muchas religiones han presentado. Y ese será otro tema a conversar en algún próximo encuentro. Pero en ese momento, si nos toca vivir esa situación como protagonistas, busquemos ayuda. Busquemos ayuda porque el solo hecho de buscar a alguien para expresar lo que estamos sintiendo es altamente valioso y muy positivo en ese proceso. Y dejemos que aquellos que nos extiendan la mano, sabiendo nosotros que nos aman y que por eso lo hacen, dejemos que nos ayuden en ese momento difícil. Porque las razones dentro de la lógica para poder entender esa situación en ese momento nos van a fallar. Nuestra lógica está afectada y en ese momento lo que pensemos, en ese poquito de lucidez, en ese rayito de luz que pudiera aún entrar en nosotros en esos momentos tan difíciles, entendamos que necesitamos ayuda y busquemos ayuda. Busquemos ayuda, porque son situaciones muy difíciles que en la mayoría de los casos no podemos enfrentar solos. No te dé pena, no te sientas avergonzado, no le tengas temor al juicio. Ábrete, busca a alguien en quien apoyarte, para que, porque es como estar en un pozo oscuro. Así me lo han descrito las personas que han pasado por esa situación. Me lo han descrito como un pozo oscuro al que se llega empezando por el estrés. El estrés constante que luego se convierte en angustia, luego pasa a ser depresión. En ese punto es que es muy probable
que muchos pensamientos suicidas se atraviesen por nuestra mente. Y sentirnos vulnerables, reconocer que necesitamos ayuda, no está mal, no está mal. Hay gente que está en disposición de ayudarte, algunos porque te aman, otros porque tienen las herramientas, pero lo importante es que te permitas recibir la ayuda sin sentirte negativo en ninguna situación en cuanto a decir, porque entiendo que decirlo es muy difícil. Tomemos ese poquito de valentía y usemos ese rayito de luz que aún vemos muy lejano para solamente decir, ayúdame, ayúdame, solo eso. Permite que la gente que está a tu alrededor y que tiene el deseo de tenderte la mano pueda ser útil para ti en ese momento tan difícil. Los pensamientos suicidas no son responsabilidad ni culpa de nadie, aparecen por situaciones interiores que se van acumulando. No te sientas culpable, no te sientas atacado, porque lo van a hacer, pero hazte el sordo a ese tipo de situación, hazte el sordo y apóyate en los que están a tu alrededor, busca ayuda de la gente que te ama, de los profesionales idóneos, porque no todos están preparados para entender y apoyar y poder guiar este tipo de situaciones. La próxima semana seguiremos con el tema hablando ya no desde la perspectiva de quien siente o piensa en suicidio, sino de quienes pudieran estar muy cerca de esa persona y cómo poder ayudarlo. Recordemos que son situaciones que se pueden prevenir y eso es lo más valioso que se nos debe quedar en nuestra mente. El suicidio es algo que se puede prevenir. Entonces empecemos a educarnos desde todas las perspectivas para ver esa situación y poder prevenirla o poder estar preparados para extender nuestra mano a quienes estén atravesando esa situación tan difícil. De momento solo te pido que reflexiones en este tema y que seas muy perceptivo con tu mundo interior y con quienes te rodean para poder estar al tanto de cualquier situación que pueda representar una alarma o una luz roja. Te dejo por este momento y nos vemos en la próxima semana. Recuerda suscribirte y compartir este contenido si consideras que a alguien cercano a ti le puede ser útil. Mientras, disfrutemos, como siempre, lo que vivimos como si fuera el último bocadito de algo muy rico que nos estamos comiendo. Entonces, nos seguimos viendo. Chao, chao.